Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan. Un homenaje a la estupidez humana, y en el caso de la estupidez humana, el chiste ha sido controversia en estas semanas. Lo hemos agarrado tarde en... Mira que si estamos grabando. En el sí, estamos grabando. Estamos grabando, Pepe. Ahí está, grabando estas dos cámaras. Esto está grabando aquí. Mira, más Y lejos. voy a volver a chequear la cámara principal. No vaya a ser que, mientras Rey Becchionachi introduce el tema de hoy, que es solo... Bueno, que esto no fue premeditado. Ya el tema había sido escogido y justamente coincidió con hoy, un día álgido para el chiste. Y vamos a hablar de cómo el chiste es algo que ha existido a lo largo de la historia. Y cuando digo, yo me quedé loco cuando leí el material. O sea, hay chistes que salen en códigos, criptografías En sí mismo. de los sumerios antiguos. O sea, es con escritura cuneiforme. Sí. Es que si no, escrito en piedra. Código Hammurabi, 100 chistes Echa sobre hereo. suegra. Los dos primeros libros de la historia. Que tú sabes que el chiste es bueno cuando hay un carajo que tiene que buscar un cincel y un martillo para darle a una piedra por 3 horas para poner el Entonces, chiste ahí. ¿tú estás seguro? Sí. Esto hay que ponerlo en piedra. Ese carajo dándole ahí. Yo dije criptografía, y era vaina cuneiforme. No sé por qué dije coño criptografía. Eres un Loco. cripto bro. Era un cripto. Bueno, el primer chiste, pues, para que lo vean. No, una curiosidad que no había visto. El nombre de chiste procede del verbo chistar, que significa hablar en voz baja. Sí, viene de... O sea, esto no se puede decir duro, Viene sino esto de, onomatopeya. o sea, de que te lo tengo que decir bajito, como que Para que nadie escuche. esta garata tan calva que podría ser el personaje de... O sea, chimbo, Sí. pero no lo haces en voz alta, que es la diferencia hoy en día, que el chiste es grandilocuente. Sí. Viene de chist porque echaban los chistes en la Edad Media y vaina. ¿Sabes que las calles eran muy chiquitas? Entonces la gente echaba chistes en las noches de los curas y vaina. Entonces cuando se reían, la gente salía y que callen, shh, como que dejen dormir. Y de ahí viene. Aunque ese debería ser el nombre de los grupos de mariachi. Mira, 1900 antes de Cristo, que el primer chiste, el chiste que se considera el chiste más antiguo. Algo que no ocurre desde tiempos inmemoriales. 2 puntos. Una joven mujer que no se haya tirado un pedo en el regazo de su esposo. ¿Por qué me encanta que el primer chiste sea sobre peo? Porque es lo tradicionalmente cómico. Es lo más básico que hay. Yo recuerdo que Agostini, un guionista que tuve en un programa de radio, tenía un sketch que se llamaba, creo que El Doctor Pedorro o algo, una cosa así. Y era la idea de un tipo que hablaba unas cosas muy serias y los entrevistadores trataban de no hacer comentarios sobre los olores y los sonidos que el tipo emanaba. Y era, digamos, la comedia estaba en hacer el personaje. Bueno, pero doctor, ¿y usted últimamente cómo ha estado comiendo? Hablamos de su salud, porque de verdad que nos preocupa. No, yo estaba muy bien. Da risa, es obvio. El peo es siempre da cómico. risa. Pero hay un elemento solemne que a mí me gusta el peo, que es que el peo es algo, la flatulencia es algo que en el humor cumple una función básica del humor. Si es que más allá de hacer reír, que es la principal, pero uno de los mecanismos más importantes del humor, que es desolemniza o desolemnifica. No sé cómo se dice aquí. Sí. Es decir, tú puedes tener Alejandro... ¿Cuáles son, por ejemplo, los clásicos chistes de La loca historia del mundo, de Mel Brooks? Ver a Enrique XIV o a Luis XV, la pompa, la broma, y se Cagando. acaba todo. Sí, Exacto. sí. Life of Brian también, de Monty Python. Es poner al César, poner a Jesús en esto, bajarlos del pedestal. Bajar el pedestal, es decir, una flatulencia acaba con cualquier ínfula Solemnidad. de cualquier ser humano. ¿Ustedes se acuerdan una rueda de prensa de un presidente que estaba hablando y de repente se le olvidó apagar el micrófono y se escucha el peo cuando le están haciendo la pregunta? ¿No se acuerdan de eso? No. Eso fue hace como 3, 4 años, que Mira. fue mega viral. Y era eso, marico. O sea, tú automáticamente es como que perdiera su investidura de presidente. Se Ay, convierte, él- se convierte en un señor y ya viejo. El peo le quita la solemnidad y hay múltiples evidencias en videos, gracias a Dios en la época actual, hasta a una clase de yoga. Eso es como. O sea, Así sea peo o sea, vaginal. si no hay la hay cúspide pocas de la comedia. hay pocas El peo en la cosas clase tan de yoga. solemnes como una clase de yoga. Sí. Donde de verdad esa gente está ahí en el ahora. Marico. y- En el presente, conectado con su respiración. Y si alguien se echa un peo, toda esa gente se caga la risa. O sea, es Sí, así. sí, sí. En estos días estaba viendo una clase de yoga de mi novia y la posición era, se agarran las rodillas y se ponen así, pero caparazón para arriba, parece una tortuga varada. Así se llama la pose. Yo digo, tengo unas ganas Ahora vamos a de hacer tortuga varada. tortuga varada. Yo Porroco y tenía unas volteado. ganas de hacer solamente para ver la Claro, reacción de esa gente. Pero claro. Pero esa gente estaba a punto, yo no puedo hacer yoga. Que El además, yoga es una eso competencia que toca- contra el peo.
Es una competencia contra el peo. Porque todas las posiciones en las que se ponen Tienes que apretar el perineo. invocan la Invocan al flatulencia. peo. No, y además que es una constante lucha en contra del peo, porque cuando yo hice mucho yoga y hay que siempre mantener el perineo contraído, o sea, el culo apretado. Sí. O sea, que te sale un peo es Eso porque es como lo que te, Es más, eso es lo que te tienen que explicar en la primera clase. Como cuando vas a bucear y te dicen cómo respirar. Las bandas. Ojo, no primero. estoy De hecho, hablando lo de que nada. más ejercitas en el te yoga hablan- es el te esfínter. hablan de las bandas, mantener las bandas contraídas. Las bandas es el culo. Eso sí. Es una batalla de las bandas. Fíjate, es la solemnidad de la clase de yoga, la solemnidad de la misa, la solemnidad o la apariencia de la dama, o sea, que también me hizo recordar inmediatamente, creo que una de las primeras cositas que me acordaba del Conde del Watcher, que es que cuando uno está recién casado, el chiste era, cuando está recién casado, uno anda todo en diminutivo, que aquí estoy en el baño haciendo pupusito, ay pupusito, y después cuando entra pupusito, y era, digamos, detrás de toda fachada, no importa si se trata de un instructor de yoga, de tu esposa y su buena educación o De su Gandhi. finura de Gandhi y tal, Hay hay una una persona peor. que se echa pedos y que caga. Hay un ser humano. Hay un ser humano. Y además, el ser humano reducido, por eso es que además lo llaman escatológico a eso y a la muerte y a muchas otras cosas, lo colocan el escatológico porque es reducir el ser humano Sí, a su a elemento a corporal, que es desecho. sacarlo de lo... Ojo, que es la razón también por la cual la comedia fue considerada sacrílega durante mucho tiempo, Sí, sí, porque el hombre debía aspirar a ser mucho más que carne. La carne era inclusive una limitante. De la carne no se debía hablar. Por eso no se habla del acto amatorio, no se habla de ir al baño, no se habla de una cantidad de cosas. Y Y la la risa comedia era decía, no, pero si esto es lo que somos. Y la risa era satánica, era considerada satánica porque tú perdías el control del cuerpo. Entonces, Dios es algo que te permite estar en control de tu espíritu y tal. Entonces, no pueden permitir algo que te hacía. México descontrolar. DF, Marcos nos dice, en una de las clases de yoga a la que iba mi hermana, estaba normalizado tirarse peos en las clases. Me Eso encanta la está muy palabra bien. normalizado en Mala este clase de contexto. Sí, sí, sí. Me gusta. Mala clase de yoga porque, ojo, no está mal echarse peo por el peo. Está mal Por el echarse lugar. peo porque es que no estás haciendo el ejercicio bien, porque tienes que apretar el culo. Sí, es verdad. Yo creo que te lanzas un pedo y te caes. En serio, Pero yo voy a se pierde investigar. el equilibrio. Pero Voy a yo creo investigar que, bien. está normalizado el accidente o está normalizado que te caigas a peo, porque son cosas distintas. No, está normalizado. Porque además que ahí la- hay mal olor chimbo. Claro, estamos pasando ya. Fíjate que nosotros estamos cayendo rápidamente por el tobogán de caerse a peo. ¿Es el peo que viene con sopita o el peo que viene solo? Salir Feo, con feo, frenazo. feo todo. Pero feo y a la vez importantísimo el humor. Es decir, devolver a la gente acuérdense que lo que somos es gente. ¿Qué pasó? La palabra banda significa cierre o llave. Yo pensé que iba a decir la palabra peo. Consiste en Yo, una ya, contracción controlada y sostenida en el tiempo de una zona concreta del cuerpo, al tiempo que se hace una retención de la respiración con pulmones llenos vacíos. O sea, Es muy elegante. y en para lo el, que estamos y en hablando. el video, ahí está, una de las bandas es. Pero Ahí yo va. siento que el peo, nie. Ahí el está, peo aquí es está. cómico en la medida que la sociedad lo prohíbe. Y Claro, te y la crea sociedad durante mucho tensiones. tiempo consideraba que, pues, recuerda el manual de Carreño, en la mesa no se debía hablar, bueno, jamás de funciones corporales, ni siquiera de enfermedades era bueno hablar. Que a mí me parece bueno no hablar de enfermedades desde el punto de vista, mira, aquí es que la gente que habla de enfermedades acapara, o sea, necesita que se hable de todo el asunto y nunca simplemente, no, Luisa que anda ahorita saliendo un problemita de los riñones, sino, no, Luisa que los Sí. riñones, que la vaina, y Que eso la puede morir, diálisis. porque tal, pues es que el papá se murió de eso, y uno que ok, ya va, o sea, la primera página del informe es una ficha, no hay por qué leer y levantar toda la tableta. Eran esos elementos, no puedes hablar del acto amatorio, pero por supuesto no puedes hablar del acto amatorio. Del sexo. Lo que pasa es que el problema del sexo, ¿qué era? Que entonces nadie hablaba del sexo y la gente se informaba en los peores canales posibles Claro. de lo que era el sexo O tirando. o tirando. Aprendías a tirar tirando. No, Que bueno. es horrible, porque uno la caga mucho. Salían también una cantidad de, ¿cómo se llama? De textos que, el satiricón, etcétera, que se daban a la tarea de, o sea, como estos textos como el satiricón, de Camerón, hasta cierto punto, como la pared era tan clara de lo que no se podía hablar. Una vez que estaban afuera, era como los narcos.
¿Sabes? Que como estamos fuera de la ley, no vamos a hacer narcos nada más. Vamos a contrabandear. Claro. Vamos a hacer Claro, trato. te da permiso. No, es que ya están afuera. Entonces No, ya, llegas ya- a una sabana de cosas que puedes hacer muy entonces grande. ya hablaban de todo. O sea, sí, ahí tú ves el de Camerón de Boccaccio y son unas monjitas que tienen loco un jardinero y tú dices, pero ya va, pero esto es el pleno renacimiento. No, esto No, es ya antes. antes. Aristófanes con Lisístrata habla de consoladores. Bueno. Que es la guerra del Peloponeso, las de Atenas contra las de Grecia. Se ponen de acuerdo para parar la guerra haciendo huelga de sexo. O sea, es como el Yo juego. monté esa pieza y tú sabes que en Colombia unas mujeres hicieron eso para que se terminara una carretera. Y en Liberia, la Y- ganadora del Premio Nobel de la Paz del 2011. Y lo hizo eso. lograron. Sí, sí. Sí, sí. O sea, Es que, porque- coño, es Y en todo lo de- Bélgica, la esposa de los... Una medida diputados, Arma de de los destrucción diputados, ¿para masiva. qué? Para que se aprobara que no pasaran una ley. No me acuerdo qué ley, pero lo hicieron y los carajos, ok, yo prefiero tirar. Y funcionó en la obra. Todos firman la paz de Esparta de Atenas. Sí, claro. Firman la paz con el huevo parado. No, y qué pero- imagen tan bella. Hay, Y que, hay- marico, hay una- por- hay por dos, esta hay dos vaina o que tres estoy chistes que firmando la vienen de la Lisistrata. Uno es que viene uno que supuestamente viene nada más como mediador y que supuestamente es eunuco y obviamente lo tienen parado porque no han visto mujeres en Ah, 2 sí, meses. sí, sí. Y entonces la tipa le dice, ok, está bien, pero si vienes de mediador, ¿por qué vienes con una espada tan grande? Y el otro que me encanta cuando lo monté y las actrices cayeron en lo que se estaba diciendo, nos dio un ataque de risa porque este es el otro asunto. Los griegos. Sí. Los chistes de Lisístrata son De huevos, de pene. de Wilmer. Sí, sí, sí. Y no quiero decir nada en contra de los chistes de Wilmer, pero al revés, precisamente quiero enaltecer a Wilmer que agarre y es capaz de buscar esos dobles sentidos. Hay una que dice, "No, yo me tengo que ir a mi casa", y todos que no, hay que quedarse aquí y mantener la huelga. No, yo me tengo que ir a mi casa porque estoy segura que a mi lana se la están comiendo las polillas. Entonces quiero ir a estirar la lana. Y entonces la idea de estirar la lana, obviamente es que ella quiere ir a la casa a que le estiren la lana, qué sé yo. Claro. Pero lo bello del asunto es que tú eres el que tiene que poner Ujú, el mal pensamiento. Entonces tú eres cómplice ujú. de el chiste en ese sentido. Tal O cual. sea, no es un chinazo, es un griegazo. Sí, El griegazo. el gregazo. Va a estirar la lana. Esa es la nueva. El nuevo delicioso. Y Estirar ¿sabes lo que la pensé? lana. Polilla y lana, yo pensé algo que tenía que ver con ladillas. Imagínate mi mal Bueno, pero pensamiento. puedes darle todas las vueltas que tú quieras. Sí, Ahora, sí, sí. Lo interesante es que los primeros humores escatológicos o el poder. O sea, otro de los chistes más antiguos es un chiste sobre un faraón. ¿Cómo entretienes un faraón aburrido? Montas un barco en el Nilo lleno de mujeres jóvenes vestidas solamente con redes de pescar y le dices al faraón, anda a agarrar un pescado. Me imagino que eso en el viejo Egipto era un chistazo. No entendí. Claro. Y es Sí, la porque- clase de chiste que tienes que decir calladito en una esquina porque si no, te mata. Yo creo que tiene un doble sentido que no estamos agarrando. No, No, yo creo que tiene que Debe haber sido todo el divertido sentido al en ver al árabe, faraón un- tratar de un quitarle sonido. las mallas de pescar a las mujeres y irse a pescar. Claro, pero por otro lado está el hecho de que los faraones son dioses. Son Claro. dioses, son de sangre, de linaje de Dios. Tan es así que se tienen que casar con las hermanas, porque ellos no son de esta tierra, etcétera. El faraón te está metiendo con un dios. Es decir, hacer un chiste sobre el faraón, ahí sí tienes que hacerlo chiste. O sea, Sí, mira, sí, sí. Claro. el faraón. Marico, hace un chiste del faraón. Espérate. Eso sí era jodido. hace que un faraón se entretenga si está aburrido? De hecho, en la no actualidad me lo digas tampoco que se me está puede. metiendo. Y es que seguro se tenía que saber que a pesar de que fuese el dios y tuviera que estar ahí montado en ese trono, el carajo seguramente traía cualquier cantidad de putas. O sea, eso seguramente era sabido en la sociedad egipcia, me imagino yo. Sí, o bueno, el Y por hecho eso de que salen ese tipo de ok, chistes. La este voz tipo se es un corre. dios, pero a la vez sabemos hay una cantidad de niñas de muchachas que terminan con el tipo en el barco. Entonces, Un ya dios que va. le gusta el pescado. Este dios, bueno, bueno, fíjate, agarraste el chiste. Otro chiste antiguo, vamos a ver. En el Filógelos, que es una antología griega de más de 200 chistes del siglo IV o V, un burro estudiante, ya aquí es cómico porque estás dislocando, va a nadar y casi se ahoga. Y él sale del agua diciendo que no voy a volver a meterme al agua hasta que realmente haya aprendido a nadar. Con la idea de que el burro no puede aprender nada. Entonces ahí tienes también el otro tema de la ignorancia. O sea, esto del burro, aplícale aquí el polaco, en el caso de los gringos. El gallego. Ah, el humor de El superioridad. gallego. El humor de superioridad y de escoger un determinado grupo social, que generalmente era el inmigrante que venía sin educación. Ojo, y lo hacemos en el Caribe también. En los gochos aquí. Los Los haitianos, cubanos, el chistecito claro, del heladero, con el por extranjero, ejemplo. con el extranjero. sí. no, y en el extranjero los cubanos
A ver, Y los haitianos. los cubanos se meten con los dominicanos. Si tú pides una vez ¿En serio? Sí, señor, un escenógrafo cubano viene, yo estoy trabajando con él, me dice, pásame unos clavos dominicanos. Y yo, ¿unos clavos dominicanos? ¿Cómo son los clavos dominicanos? Los que no tienen cabeza. Y yo, Coño, hermano. y yo por dentro pensando y que, Qué coño pero tampoco es así que la superioridad, o sea que, porque si tú entiendes qué pasaba con los gallegos que llegaban acá, eran muchos de ellos campesinos, ¿ok? Sin mayor educación, y entonces, y que de repente no habían visto una cantidad de cosas y pelaban los ojos, igual que seremos los venecos cuando Claro. llegamos a tal lugar. Seremos. Claro. Y nos sorprende una patineta éramos- eléctrica en la calle, éramos- una patineta eléctrica, wow. Somos desde que llegamos y empezamos a tomarnos fotos en los pasillos de los supermercados llenos de estantes de comida. Con champú, sí. Y muchas veces no tiene nada que ver con la nacionalidad, tiene que ver con que son personas que son menos educadas que tú, que son personas que tienen una situación inferior a la tuya. Y ya eso es suficiente. Y además es un chiste de golpear hacia abajo, o sea, son chistes chimbos en cierto sentido. Aquí los venezolanos nos burlamos de los tuquis, que también son venezolanos. Que también o sea, son no tienen- venezolanos. Ay, Es pero- sencillamente porque son personas que están en un estrato social inferior al de Es nosotros. burlarse de grupos sociales. Bueno, y es también establecer una superioridad. Ahí es cuando el humor puede ser quizás chimbo, ¿no? De yo estoy encima de esto, pero siempre ha habido ese humor. A medida que estuvimos leyendo sobre historia del humor, siempre ha habido ese ángulo de hay un grupito que nos permite, que al reírnos de ellos nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. Pero hay algo también- A eso le respondía, para terminar, ¿cómo le respondía Pérez Jiménez a los chistes de Gocho? Diciendo, sí, los Gochos somos tan brutos, que cuando entramos a Miraflores no sabemos cómo salir. Uño. Entonces, Buena. o sea, y cuando tú ves, mientras todo el mundo estaba haciendo chistes de Gocho, los Gochos estaban construyendo el Club Táchira, que es uno de los clubes más bellos de esta ciudad, Sí. construyendo el centro clínico, el centro médico en San Bernardino. Si tú ves todos los apellidos, hermano, eso es San Cristóbal y Mérida juntitos. Los gochos son tan brutos que hicieron el Club Táchira, pero en Caracas. ¡Ja, estúpidos! Ok, este es un chiste de ¿Entendieron? 1402. No, pero sabes que el chiste del burro también tiene otra, Ajá. digamos, otra vuelta que le vi. Es que voy a aprender no me voy a meter al agua hasta que no aprenda a nadar. Y es la idea que creer que puedes aprender a nadar fuera del agua. Y solo puedes aprender a nadar. Probablemente ese es el chiste, yo no lo había agarrado. Probablemente Claro. no me voy a meter al agua hasta Así que haya lo vi. aprendido a nadar. Ahora sí lo entendí, ahora hasta me parece bueno. Es bueno. Ese chiste. Uno de los chistes más viejos de el Reino Unido es del siglo X, que cuelga de la ingle de un hombre y quiere entrar en una cantidad de huecos donde ha entrado antes. Que este es otro formato, la adivinanza. Ajá. La llave. La llave. La llave, porque la gente se colgaba la llave de la cintura. Claro, Y y al mismo tiempo doble sentido. que yo creo que Yo no además- sé por qué yo pensé que era el pene. Bueno, Ese ese es es el doble Es que sentido. el pene es una llave del cuerpo. O sea, hay un comediante, estamos haciendo ahorita eco de algo que alguien dijo en el siglo X, que era, ustedes sí son mal pensados, Ese que es el estaban pensando juego, ustedes. Claro, es eso. ¡Ah, Pero, pesado! pero ese a mí me parece uno de los humores más divertidos que hay, Sí, que es caminar a la persona hacia un lugar claro. y que ella se dé cuenta que no puede negar que se rió. Que él complete el chiste. Que él completó el chiste. Que el público complete. Que el público complete el chiste me parece uno de los caminos. Y me encanta que del siglo X ya el tema de la adivinanza con doble sentido y que tú seas el que lo complete y yo te diga la llave y tú, verdad, la llave. Yo estaba pensando que era otra cosa. Y te ríes precisamente porque te das cuenta de que tú estás yéndote por el camino que no eres. O sea, tú creo que te ríes de tu misma estupidez en ese caso. Pero es de Claro. tu propia estupidez. Porque no fuiste lo suficientemente inteligente como para pensar en la respuesta correcta, sino en la respuesta sucia y no permitida y grosera. Pero es que yo creo que además esa es la otra función del humor. Que es, ojo, que cuando hablamos de funciones del humor, quiero que quede claro función en objetivo. Ujú. Es decir, no es que tú haces humor con este objetivo, pero surge inevitablemente, y eso es lo milagroso. O sea, en el proceso de hacerte reír, ¿qué te estoy haciendo descubrir con un chiste tan gafo como este? Estamos juntos. O sea, no importa cuán diferentes seamos tú y yo. Nos da no- risa lo mismo. Nos da risa lo mismo. Y ese, para mí, es un descubrimiento milagroso. O sea, cuando uno ve que estamos hablando de un chiste sumerio Sí. y que podemos entender el chiste, sumerio 2000 años antes de Cristo. 1900 O años sea, los antes. 4000 años detrás del punto en el tiempo en el que estamos nosotros. Y uno dice, yo entiendo esto. Una cosa que fue escrita en lenguaje cuneiforme y ha sido traducido, probablemente estamos leyendo la traducción que se hizo del griego al latín, al inglés y al castellano traduciéndolo nosotros. Que vuelas un carajo con una cuña y que haciendo esta vaina en una piedra. ¿Cómo, ¿Cómo escribes peo en cuña? Y que... No, o en Egipto, que tienes que hacer dibujos. No, pero un dibujito Exacto. es más fácil, pero una cuña, marico, en una tabla de barro y No, pero que, ok, imagínate peo. haciendo esta vaina riéndose. Así. Sí.
¿Sabes? Esa idea me parece también cómica. No estaba fácil. Con razón los memes tardaron tanto en Y aparecer. después ya weón. con la Exacto, fue el tableta de primer piedra, lee esta vaina a tu vecino. Exacto. Y el tipo empieza. Marico, y los jeroglíficos fueron los primeros memes, si te pones a ver, ¿no? Claro. O sea, una de las primeras obras de arte es un león antropomórfico. O sea, es un hombre con cabeza de león. Y todos dicen que eso capaz tiene una función religiosa. Pero si tú te pones a ver, una de las fuentes del humor es la incongruencia. Pudo haber sido también un chiste. Sobre- O sea, estaban drogados y que, marico, ¿te imaginas esa leona si tú te la coges? No, Y sale un carajo con cabeza O el de faraón, león. el faraón o el rey dio un discurso, soy el león de esta tierra. Y todo el mundo que digamos, un león con la cabeza. Ajá, exacto. Marico, Eso o es sea, lo que cree que es. Es loco o este carajo. y es esa, la solemnidad o puede ser lo ridículo. Bueno, Está ahí, está sí esa se línea sabe, allí. sí se sabe que el graffiti es, o sea, antiquísimo. Y que los primeros grafitis que todavía estaban en Roma eran muchos de protesta y el uso de el huevo. O sea, poner el nombre de ¿grafiteaban César. con el huevo? No. Ah, De un pene. ok, ya. En Pintaron Roma, pene. en En las Roma. ciudades romanas, para saber dónde quedaba el burdel, en las baldosas del piso dibujaban un huevo como flecha. Tú seguías el huevo hasta el burdel. Y es chiste, es chistoso, ¿no? Ajá. Bueno, O sea, es como digamos, los es la baños escatología del como- San Bill ahorita, es eso. La escatología como una de las herramientas de hacer caminar la imaginación y obviamente de despertar ese lado oscuro de la imaginación. Y de nuevo, está siempre también el débil, el gafo, el bruto. Aquí hay uno de contradicción que me gusta, que es, este es el siglo IX, antes de Cristo, el siglo IX, perdón, el Filólegos. Y dice, queriendo enseñarle a su burro a no comer, un pedante, que aquí hay una definición que hay que hablar, que es el pedante, el necio, es algo muy particular como palabra, porque se refiere a verdaderamente el estúpido, es decir, el que insiste en hacer algo por soberbia, y la soberbia es el motor el principal al que hay que pegarle en la comedia. Sí, sí. E insiste. Dice, bueno, él quería enseñarle a su burro a no comer, así que empezó por no darle comida. Cuando finalmente el burro murió de hambre, dijo, chico, qué pérdida. Justo cuando le había enseñado a no comer, se me muere. Es de nuevo, Está siglo bueno. IX y uno todavía puede agarrar el tumbado. ¿Por qué? Bueno, porque está también ese clásico de una incongruencia que tiene sentido. Sí. Porque si bien es cierto que él podría leerlo así, pero que bolas que el tipo lo lee así. Que esta es la forma de leerlo. ¿Ustedes recuerdan el primer chiste De la historia. de ustedes? O sea, el primer chiste Sí. no que ustedes escribieron, sino el primer chiste que ustedes aprendieron. Berro. Hierro. No sé, no me acuerdo del primero, pero recuerdo quizás del pollito. El pollito levantó la pata, levantó la otra y se cayó. Yo era que es rojo y es el primero que le enseñé a mis hijas. Yo me acuerdo porque lo hacías en Briseño y lo cuenta todo. ¿Qué Que es es? rojo, Que es amarillo y cuando aprietas un botón se pone rojo. Un pollito en una licuadora. es bueno. Claro, es oscuro, es bueno y es cierto. Ujú. De nuevo. Pero de los primeros que yo recuerde, había uno que me estaba... del primero que yo recuerdo es un chiste que eché aquí afuera. No recuerdo la edad, pero sé que fue el primer chiste con el que ofendí a alguien. Que es que le regaló Batman a el Papa, el Vaticano. Está bueno. Y Cristina Petrosini, saludos a su madre que está en este momento todavía viviendo al lado, me dijo, no me parece que te burles del Papa y se fue. Ah, no, bueno. Y desde ese día estoy claro de no... No me parece que te burles de Batman. no- O sea, no- con su problema de DC. Bueno, hoy en día eso sería que no mezcles al Batman con el Papa, que es un... Ya, Marico, pero bueno. O Batman- la gente que se Batman burla es lo del contrario al universo Papa. de Marvel se arrechan. No ¿Qué? me gusta. No me parece que sean tan arrechas las películas de Marvel. ¿Cómo te atreves? ¿Qué bolas tienes tú? Bueno, pero... Marico, ya- Batman es como un papa, pero en vez de tener una sotana blanca la tiene negra. Eso es todo. Pero es la misma. O sea, él es solemne, un carajo así, arrecho. Entonces, en todo caso no es como el Papa, es como un sacerdote normal que la No, sotana pero es negra. ahí negra. tiene que ver el tiempo invertido. El que defiende el universo de Marvel se ha pegado pelis, se ha leído Wiki Marvel para arriba y para abajo, y se ha leído quizás cómics y está mal pegado. Entonces, cuando tú ya le dedicas suficiente tiempo a algo, tienes dos opciones. O terminas de darte cuenta que, wow, yo la verdad es que estoy loco de bola, el universo entero no cabe aquí. Es una inversión emocional. Es una inversión emocional. Entonces, tú no puedes simplemente reírte, Quique. Sí, es verdad, yo le he dedicado, qué sé yo, Pero yo siento 3 de cada 30 días de mi vida, en horas, el 2,2% de mi vida útil se la he dedicado a leer sobre unos muñecos. Ojo, pero No puede. Ojo, esa pero lo mismo pasa rivalidad con existe. marxistas,
Lo mismo pasa con gente Claro. que estuvo en Y sectas. por eso es prácticamente lo mismo la religión Y en la, Venezuela- y la religión de Marvel. Es O que sea, esa rivalidad es la misma existe. inversión emocional. Ya yo pasé demasiado tiempo creyendo que esto es lo mejor del mundo. Ya Que- yo no me que- puedo que echar me- para atrás. Exacto. Es la falacia del costo hundido o del costo... Sí, claro. Sí, la tosudez del inversionista. O sea, O sea, que- que invertiste, es como los matrimonios fracasados que tienen 50 años y ¿para qué me voy a divorciar? Ya tengo tanto Ya que, tiempo. exacto. Es eso, es seguir cometiendo el error porque no te quieres arrepentir de... Claro, el pero- matrimonio que después de decisión. 30 años empiezan a montarse cacho. O Y no les importa. Ya, ¿para qué nos vamos a divorciar? Pero eso Ya, es, ¿pa' qué? pero eso es un settling in the middle. Es decir, ni me quiero echar para atrás y empezar una vida de nuevo. Pero hay una que sería solución. lo lógico y admitir los últimos 10 años fue un error. Que esa gente que le dice a los hijos que nos vamos a divorciar, los hijos sí, que por fin. O sea, que los hijos responden que no están traumatizados. No, traumatizados estamos viviendo con ustedes disfuncionales en esta casa, Devora todo el día tirándose una- pullas todo el tiempo, Viendo en que un esto no tenso terminaba desayuno, nunca. donde corn pops o otra cosa podía significar que te Pelea, odio. sí, sí, sí. No, y Pero eso, la gente que no aguanta un chiste de Marvel, de videojuegos, o sea, cualquiera de las cosas que nosotros le invertimos tiempo. De los Porque lo digo, videojuegos. o sea, a mí me pasa con la Guerra de las Galaxias. pero eso existía desde RCTV y Venevisión. Había una guerra. Ustedes nunca sintieron una rivalidad No, claro, entre la gente que rivalidad. ve Venevisión y la gente Claro, que ve RCTV. weón. Sí, sí. O sea, ¿Cuál discusiones- novela es mejor? La de Venevisión. No te, Exacto. no te Discusión- atrevas a decir lo contrario. Y además uno, pero si eso es puro zorro. Eso es puro el zorro todo el tiempo. El Chavo del 8, ¿qué bolas tienes tú? Vas a comparar el Chavo del 8 con Tarde Felices. No me acuerdo cuál era Yo me la acuerdo vuelta. que yo no conocía, por ejemplo, a Valentina Quintero, pues yo en mi casa nunca se veía RCTV. Era siempre En mi casa era al Venevisión. revés. Entonces yo Mi no abuela- conocía ese tipo de Ay, programas. yo también. En mi Sí, abuela, hablaba en mi loco. abuela, no, mi abuela no, o sea, para mi abuela era una ofensa, Poner en mi abuela había dos cosas que ella tenía que hacer siempre. Uno era ver RCTV y jugar los caballos de Juan Vicente Tobar. imagínate. O sea, Así. no había manera de decirle, abuela, Eso. pero juégate aquí de este otro jinete, de Y en casa de parra. mi abuelo, deportes. No se veía otra cosa que no fuese... Y mira para dónde voy a llevar esto ahora. Tiene que ver con la mortalidad. Verga. Que estamos claros de que tenemos poco tiempo en este mundo y llega un momento en el que ya no te puedes arrepentir porque eso significaría que tu vida la desperdiciaste. Y tener que lidiar con ese concepto es demasiado fuerte para muchas personas. Bueno, eso es lo que la gente le atribuía como valor en su momento a Teodoro Pekov. O sea, Teodoro Pekov era un izquierda radical. Guerrillero. Guerrillero y la Unión Soviética son los que la tienen clara. Y cuando hay la invasión de Checoslovaquia, él y otros, no muchos, como se esperaba, pero sí muchos, pero sí dentro de la izquierda unos tipos interesantes dijeron, no, ya va. O sea, yo estoy dispuesto a creer, pero esto es un error, esto es una violación de la soberanía, esto es... Y ojo, eso le trajo problemas. O sea, porque además ese es el otro. Te vas a echar encima todos los problemas. Es la gran... O sea, ¿cuál es la que mejor ejemplifica todo esto? El traje nuevo del emperador. Que es un chamo diciéndolo. Todos los demás ya han aceptado que el emperador tiene un traje, aunque no lo tenga. Y el costo sería echar para atrás todo el mundo y decir, hemos estado siendo gobernados por un loco que cree que está vestido o no está vestido. Sí, sí. Y solamente es un niño que no tiene el costo de vida invertido. Exacto. El que puede decir que bueno, ustedes están dispuestos a perder su vida, pero yo no, ya no, este voy a estar desnudo. Le sale barato Exactamente. cambiar. Le sale barato cambiar. No O sea, perdió que, nada. o sea que no, no hay perdió heroicismo, tanto. no hay heroicismo en la ingenuidad del niño que apunta, sino, claro, como tú eres un niño, no tienes que estar ahí. Nosotros ya invertimos vida en él. Está bien, pues, arma tu cosa tú. Sí, 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 sí. Tarde o temprano llegará ese día en que tú también tendrás una cosa que no has hablado y no la vas a poder decir, pues ya invertiste demasiado tiempo en Verga, ello. eso es Hay demasiado investigaciones de las estafas. De cómo hay estafas que se vuelven tan grandes y nadie se explica cómo se mantienen. cierto. Uno las denuncian. No, porque el costo de que se caiga el engaño se vuelve tan grande para todos los involucrados que prefieren que el engaño siga. Claro que- Pasó con lo de Inventando a Ana, Y con- pasó con lo del tipo Lo este de Wall Street, lo de de Wall Street, Street. la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo se llama el que se mató? Hay un tipo que Epstein. tuvo Epstein. lo de Él estafó a todo el mundo y les daba pena admitir Claro, que lo pero es que estafaban. hay un Epstein- inversor financiero. No, el otro, No es Warren Buffett, es porque Warren Buffett no es estafador que yo sé. No, un no. tipo que metieron preso por Sí, eso. vale, el de Stanford. No, no es Warren Buffett, tú estás hablando de No recuerdo el nombre, pero justamente sobre él fue que Madoff, salió esa Bernie Madoff, Bernie Madoff. Bernie No, Madoff, no. exactamente, Sí, Bernie sí, Madoff. Bernie Madoff, Ernesto, ya, ¿verdad? Irán también lo escribió. Y ponen además, coño, lean el chat. Entonces hicieron una investigación sobre la estafa de Bernie Madoff y se dieron cuenta de que la gente confiaba en este tipo a pesar de que tenía demasiados red flags, a pesar de que habían demasiadas cosas que estaban mal y que olían mal en el asunto, porque ya era demasiado costoso aceptar que todos habían sido engañados por tanto tiempo. Exacto. Era preferible mantener Soberbia. Soberbia. Es el burro. Coño, Había le gente que estoy había dando de invertido comer, en lo- justo cuando le enseñan a no comer.
Claro, no se Es murió lo porque mismo. lo maté de hambre. No. Porque sería admitir que yo maté de hambre a este burro, yo estoy loco. Que yo Sí, se ¿no? admitir que me dejé engañar. Exacto. Es Exacto, exactamente lo mismo. sería admitir y yo metí la pata. Entonces yo creo que de nuevo, ese es uno de los elementos del humor que más me fascina, que es apuntar y decir, si estamos loquitos, o sea, estamos muy loquitos apostándole una cantidad de cosas como unos Bueno, dementes. y por eso el personaje importante también de la historia, no sé si vamos a hablar el fool, el bufón. El Joker, ajá. Que es el niño de la corte. Es el que dice estas vainas. Bueno, ahí viene algo. La comedia, que por ejemplo, esa era una de las razones por las cuales cuando todo el mundo, en el caso de Will Smith de hace 2 semanas, es que fue armado. Y yo decía, no es armado, porque la comedia, y ellos dos saben de comedia, debe tener un final feliz. Claro. O sea, un final sin consecuencias. Yo pensé que Satisfactorio, al menos. O sea, no es la risa, sino que no haya peo. No puede tener consecuencias. Es Ok. decir, a ver, la diferencia entre lo que es cómico para un guionista de humor, es decir, alguien que se ha saturado ya del humor y lo lleva siempre a un nivel más alto, los salones de guionistas que nosotros conocemos, Sí, sí. es que el guionista le da risa una vieja cayéndose por una escalera. Pero cuando lo escribe un hombre vestido de vieja cayéndose por una escalera que se levanta al final. O sea, Haciendo claro, que nadie lo vio. Y la- se para y la vieja, ajá, exacto. Los tres chiflados. Si cada vez que sacan un martillo, un yunque, una pala, están sangrando y tienen una contusión, No no hay tiene risa. sentido. Claro. Si el hombre, por eso es que para mí el momento era cuando él se devuelve, hasta ese momento había una medio gracia, como que voy, te doy una cachetada. Ok, slapstick humor, ¿verdad? Sí, Pero sendo slaps. bueno, pero hermano. son los tres chiflados, paf, y te sientas. Pero cuando oyes los gritos, Y tú hasta dices, Chris hizo un chiste al respecto, entonces todavía era creíble. todavía era creíble y no ha pasado nada, porque Chris está ahí parado y va a entregar el premio al mejor documental. Cuando grita, es ok, entonces esto no está planificado porque no tiene un final feliz. No tiene un final feliz para nadie porque ya tú sabías que nadie le va a parar al Oscar después de esto. Esto no va, o sea, nadie le va a... Entonces, el tema de que no tenga consecuencias es sumamente importante, pero a la vez es apuntar filosóficamente a, igual la vida no tiene consecuencias. O sea, al final es el nihilismo. Es para qué vivimos, para qué hacemos Para lo que distraernos. hacemos. Para distraernos mientras Entonces, el vivimos. humor es la mejor Como forma de Residente, distraernos lo hago porque es para la que... divertirme, para divertirme. Pero, claro, pero es que Woody Allen lo decía en una entrevista, decía, esto es para distraernos, la vida es oscura, es gris, es Sí, tal, sí, sí. pero te vas a distraer haciendo una revisión de qué oscura es la vida o te vas a distraer riéndote. El humor es más sincero, el humor es, vamos a echar chistes, De nuevo volvemos a desmontar la solemnidad. desmontar la Siempre. solemnidad. Pero sabes que a mí me gusta mucho la visión de Ricky Gervais, que él es un ateo, pero es un ateo que no es pesimista, sino que él piensa, más bien la vida es un regalo. Y como es un regalo, a pesar de que yo pienso que Dios no existe, debo vivirla al máximo. Y no es que más bien me voy a entregar a morirme porque nada tiene sentido. No, es y todo es- lo contrario, es la vida tiene sentido porque estoy vivo. Es que además yo estoy de acuerdo, Yo porque es que también. nosotros necesitamos que venga de un lugar súper solemne el orden que le damos a la pega. ¿No? Dios nos dio la dignidad. Y entonces, reconociendo esa dignidad, hemos escrito constituciones y todo lo demás. Y uno dice que no necesariamente. O sea, ¿por qué no puede ser que, cuando me hablan del orden natural, ¿sabes, Quique? En el orden natural, no, el orden natural es, aquí estarían muertos todas las personas. Exacto. Sí. Incluido yo con mi epilepsia. Con algún tipo de discapacidad estaríamos muertos. Porque el orden natural es, hay que salir de ustedes para que los buenos genes continúen. Claro. Ese es el orden natural. Entonces, ¿qué hicimos los hombres? Dijimos, Nietzsche coño, all the way. nosotros Si no podríamos... me gusta tanto este orden natural. Claro, los hombres y los Es seres humanos... Es el chiste de Louis C.K. de la gente que es alérgica a las nueces. Ajá. Y como que, of course, la gente alérgica a las nueces, deberíamos protegerlas. But maybe, si eres alérgico a las nueces, no deberías vivir. Bueno, mira, vamos con otro chiste. Vamos con... Qué bueno, ahorita Ah, mira, mandando fotohuevos chistes ahí. de doctor. Me encanta que existan chistes de doctor siglo IV. Que ahorita hay una camada de comediantes doctores venezolanos que me encanta. Sí. Porque Hay como dos o fueron los tres. primeros en comprar lo que la Escuela de Humor y Rubén Morales también está ofreciendo, que es integre el humor a su oficio. Yo pensé Claro. que iban a ser la gente de ventas. Los primeros en meterse Cuando en eso. comenzamos, Ustedes- Ricardo y yo eran oradores, vendedores. Coach, gente de venta, hasta odontólogo. Sí. Bueno, ahorita hay un podcast de un odontólogo, ¿no vieron? Una valla en La valla, pero la valla no te llama la atención que el uniforme parece como de luchadores de esgrima. O sea, la valla nunca te llamó la atención. ¿Dónde está El esa concepto valla? del podcast de dentistas ya de por sí, ya es como que... Yo me Pero he es muy de metido. pinga, puedes tener muchas secciones, ¿sabes? Es Bueno, una vaina dentro del divertida. mundo de los al igual que en el mundo, o sea, habrá gente que dirá, ¿qué coño van a hablar 2 horas sobre el chiste? Volvemos, exacto, volvemos sobre el taladro. Tienes esos efectos de sonido así Ese lindos. es el No, sweeper. marico, Sí, todo, el tiene, sweeper. todo, El tiene, sweeper. todo tiene su público. Distinto. A ver, mira, chistes de doctor en el siglo IV. Doctor,
no puedo acostarme o pararme, no puedo ni siquiera sentarme. Y el doctor le responde, bueno, entonces lo que te queda es colgarte. Coño, es un chistazo. 100% lo diría un doctor. Qué ¿Debería decirlo un doctor? marico. No debería. Eso pero me lo 100% diría, lo hace. Eso me lo diría un doctor fácil. Yo conozco muchos que son así. Es que los doctores son jodedores. Yo creo que tienen... Pero ¿cómo no van a ser jodedores? Perdón, no venimos hablando, llevamos una hora ladillando al público, hablando de que lo escatológico desmonta la solemnidad. Exacto. Entonces, estos son tipos que entienden la falta de solemnidad en nivel orgánico, o sea, Sí, sí. microcelular. Eso, O sea, sí. ellos entienden que tú puedes creer que eres muy arrecho, pero tú sabes que si tú te inclinas un poquitico más, por ejemplo, nosotros... ¿Sabes que vemos puede un llegar un presidente, puede llegar un sacerdote, puede llegar un diplomático y todos son un saco de carne para ellos? Un saco Claro, de carne. Y ya. y un saco de carne que ellos comprenden perfectamente bien. Nosotros vemos un físico-culturista, por ejemplo, y decimos, wow, qué impresionante el tal. Y ellos están viendo que, bueno, deja que este tipo, el hígado le termine de estallar de la Exacto. cantidad de proteína que le ha metido a tal. Y mira, por cierto, no están viendo que ahí hay una hipertrofia de no sé qué tal. O sea, ellos ven, a ver, yo me quemo la córnea soldando sin lente. ¿Ok? Está buenísimo. Marco. Un tío violonista decía que era jurungador de mierda cuando le preguntaban su profesión. Claro, ellos son jurungadores de mierda. Totalmente. O sea, si bro. nosotros los... Ah, mire, este es el momento de decirles que nos vamos al Patreon. Así que ya saben, $2 quieren escuchan saber. esto y estarían aquí en el Zoom. $5 además reciben aburrido. Y 10 y 20 es todo esto en video. Más el video gratis que obviamente está recibiendo la gente que está viendo en YouTube, que por tacaña nos ha metido en el Patreon.